Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Primero de todo, tenemos que aclarar que, aunque normalmente todas las conferencias se retransmiten en streaming, hoy no ha podido ser porque los compañeros de televisión de la UBU están en otro acto, pero lo que vamos a hacer va a ser grabar la conferencia para posteriormente subirla a los canales habituales. Así que en una semana va a estar disponible y no va a haber ningún problema. Tras esto, queremos agradecer a nuestro conferenciante, Javier Valenzuela, que nos acompañe hoy, ya que nos puede explicar a través de su experiencia personal cuál es el papel de los medios de comunicación en el ámbito del medio ambiente. Antes de darle paso, me gustaría destacar su amplia experiencia. Tiene más de 15 años de experiencia como periodista medioambiental y además, como ha comentado antes, es el responsable de la comunicación de la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León y el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Además de todo esto, también es activo tanto en redes sociales, que es lo que ahora mismo sirve más para la comunicación, sobre todo hacia un público joven, y también colabora con varios medios de radio, como Radio 3, y con prensa, con El Mundo. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias, Gemma. Bueno, gracias a la universidad, primero por la sensibilidad a la hora de hablar de medio ambiente, ¿no? Que yo creo que es algo que es importante. Bueno, yo quiero contaros cosas. Estamos un grupo pequeño de gente y yo creo que para mi opinión, lo más importante es primero es contextualizar. Yo creo que a los periodistas siempre les gusta contextualizar. Aquí detrás veis 4 gráficos, los voy a pasar un poco rápido, pero sí que creo que son interesantes. Entonces, una información pública de un informe oficial, quiere decir que no es algo que yo me he inventado, ¿no? Se le pregunta a la gente, ¿cree que actualmente hay un cambio climático? Bueno, bien, el 83%, algo más del 83% de la población considera que sí que lo hay. Bueno, vamos bien. ¿Considera que la acción humana está influyendo en el cambio climático? Bueno, pues el 93,5% de la población considera que sí. ¿Cree que el calentamiento climático obliga a un cambio del funcionamiento de nuestras cosas, de nuestros hábitos que hablamos ahora mismo? El 88% sí. Y por último, ¿cree que se puede parar o dar marcha atrás el cambio climático o ya es irreversible? Pues aquí un 62% baja bastante el porcentaje, considera que sí se puede parar y se puede dar marcha atrás. Hay un 16% que no saben, no contestan, pero hay un 21% que consideran que es irreversible. Bueno, si contextualizamos esta situación, nos damos cuenta que sí, parece ser que hay una concienciación ambiental, yo creo de toda la población, tanto de pequeños, de adultos, de jóvenes, de más mayores, parece que todo está bien. Pero a mí me preocupa el último cuarto, el último gráfico. Es decir, se puede marcha atrás. Y yo no sé si alguien está pensando en que pueda haber una tecnología nueva que pueda hacer cambiar todo esto. Yo creo que todavía esa tecnología no existe y no va a existir. Ahora mismo en España y en muchos países de Europa tenemos un tema gravísimo que es la sequía. Es una sequía que se lleva anunciando mucho tiempo, que los planes hidrológicos son los que son, no se han actualizado y tal. Pero hay algo que, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, hay algo que el ser humano no ha sido capaz de crear todavía, que es el agua. El agua no se ha creado todavía. Hemos creado oxígeno, hemos creado un montón de cosas, pero el agua no hemos sido capaces de crearlo. Por lo tanto, si hablamos del tema de sequía, que luego hablaré un poquito por encima, tenemos que tener claro que no solamente es una cuestión de aceptar que la situación ha cambiado, sino que lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ahorrar agua. Un informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. A mí esto me abre las carnes, no lo puedo decir de otra manera. Cuando se le pregunta a una persona, ¿el Sol gira alrededor de la Tierra? El 27,5% de las personas dicen que sí. Sí, dato oficial. ¿El oxígeno que respiramos procede de las plantas? El 29,9% de las personas lo desconoce. ¿Los humanos convivieron con los dinosaurios, con las plantas? Un 30% de la población europea dice que sí. ¿En qué momento nos hemos perdido todo esto, no? Pues son datos reales. Voy a hablar un poquito de periodismo ambiental. Primero voy a definir lo que es el periodismo ambiental. Uno de los grandes teóricos de la comunicación ambiental en este país es Rodrigo Fernández Reyes, que es compañero nuestro de la asociación, ha definido el periodismo ambiental como el ejercicio periodístico o periodismo especializado que atiende la información que genera la interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno. Creo que es una definición muy exacta de lo que es la comunicación ambiental. Nos dice que es periodismo
Nos dice que informa y sobre todo que es una interacción entre el hombre y los seres vivos de nuestro entorno. Hablábamos antes de las fuentes, fuera del ambiente hablamos de las fuentes. Las fuentes son fundamentales. Cuando un periodista se enfrenta a una noticia, no tiene siempre el tiempo que desea. Por lo tanto, muchas veces un periodista puede recibir de media, un medio local o un medio regional, unas 60, 70 notas de prensa diarias. ¿Cómo hace la selección? Pues tu redactor jefe, cuando tú haces la plantilla del periódico que va a salir al día siguiente, te va marcando por dónde van las cuotas. Evidentemente, si ahora mismo estamos en campaña electoral, pues lógicamente los temas electorales son los que más priman. Pero al final tú tienes que llenar 64 páginas diarias de periódicos, no sé cuántas horas en radio y no sé cuántas horas en televisión. Por lo tanto, tú tienes que buscar. Cuando tú recibes una nota de prensa, que la recibimos todos, te puede parecer un tema interesante o no interesante. Cierto es, esto que lo niegue creo que no sería justo, cierto es que no te lees las 60 y tantas que recibes. Tú vas leyendo en función del titular. Si te lo titulan bien, pues te puede llamar la atención y te lo puedes leer, te lo haces una lectura en vertical y bueno, puede encajar o no puede encajar. Si tienes la libertad con tu redactor jefe de poder plantearle los temas tú que quieres, no que te los plantee él a ti. Pero al final, para una buena nota de prensa lo que tienes que tener es una buena redacción, buen material, fotografía siempre es importante que pueda haber. Si tienes algún corte de radio, si estás en radio mejor. Si tienes algún corte de televisión, 3/4 de lo mismo, siempre mucho mejor. Pero si tenemos esa información, nosotros no podemos darla por válida, porque quien nos lo manda tiene un interés. Yo, como Fundación Patrimonio Natural, yo mando una información a los medios de comunicación, a los medios de Burgos, hablando sobre Oña o hablando sobre Pontes o Barenes. Lógicamente, el medio se puede fiar porque es una persona fiable, es una persona que no miento, es una persona que cuenta las cosas tal como considero que tienen que ser. Pero la obligación del periodista es confrontar las informaciones que yo le doy. Y para eso, ¿qué tenemos? Fuentes. Fuentes infinitas. Las ONGs, cada vez hay más ONGs, pero de todo tipo. Hay ONGs medioambientales, hay ONGs de sanidad, hay ONGs de infinidad de cosas. Luego están los movimientos sociales, famoso el Friday for the Futures, o lo de Learning for the Future. Hay una serie de colectivos de movimientos sociales que están ayudando muchísimo generando información, cosa que consideramos que es importante. La administración pública, bueno, por supuesto tiene sus gabinetes de prensa. Los científicos son una fuente de información. Y aquí hago un matiz. Los científicos de unos años a esta parte, antes se decía que los científicos sabían mucho pero no sabían contarlo. Eso, gracias a Dios, ha cambiado. Ahora, muchísimo, si tenemos un ejemplo, Fernando Valladares, no sé si en televisión, en radio, muchas veces lo podéis escuchar, un científico del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, que es uno de los grandes lujos que tenemos en este país. Fernando Valladares es una persona que comunica perfectamente. Tú le dices, Fernando, necesito un corte de 20 segundos para la radio. Clavados. Te da el mensaje en 20 segundos. Quiero decir con todo esto que antes los científicos no salían de sus laboratorios o de sus centros universitarios. Ahora salen y se dan cuenta que pueden saber muchísimo, pueden investigar muchísimo, pero que luego hay que poder transmitirlo y hay que poder contarlo en un lenguaje que entendamos todos los que estamos aquí. Porque si te empiezan a hablar de la teoría de no sé qué, de los porcentajes no sé cuál, pues todos somos humanos, desconectamos. Pero si me lo está contando con un lenguaje que todos los que estamos podamos entenderlo, siempre es muchísimo más interesante. Las universidades son otro de los focos, porque las universidades tienen muchísimos profesores y muchísimos especialistas en un montón de temas. Por lo tanto, desde un medio de comunicación, siempre puedes llamar al gabinete de prensa de la universidad, en este caso la Universidad de Burgos, y, oye, mira, tengo este tema, me gustaría hablar con alguien que me pueda hablar sobre el material, sobre el grafeno. Me lo estoy inventando. Y probablemente dentro de la Universidad de Burgos hay una persona que lo conozca. Y si encima, como hemos dicho antes, es capaz de contarlo bien, de explicarlo bien, pues perfecto. Yo creo que es una buena fuente. CSIC, que acabo de hablar de él. Luego AEMET. He puesto AEMET por una razón. Porque no sé si sois muy usuarios de redes sociales. Usáis un poco redes sociales. Hay una polémica. La polémica está de las redes sociales. Que es que, en fin, es lo que hay. No podemos no podemos luchar contra la evidencia. Hay una polémica con el tema de si se está exagerando o no se está exagerando con el tema de la sequía. De si se está exagerando o no se está exagerando con las olas de calor. Entonces, AEMET es un organismo oficial formado por profesionales buenísimos. Yo conozco a los dos de Castilla y León, son buenísimos. Y están los pobres
recibiendo cantidad de comentarios negativos diciendo que la información que ellos sacan son fake news. Es que es increíble. La ciencia no es interpretable. Si la ciencia dice esto, esto es la ciencia. ¿Por qué? El famoso IPCC, que es cuando sale todos los años, sale una información de un grupo que se llama IPCC, que es un grupo de la ONU, que está formado por 7.000 científicos. Y son los que dicen que la temperatura media del planeta ha subido 0,3 grados. Lo dicen ellos, pero no lo interpretan. Son 7.000 personas que se dedican todos los días de su vida a investigar sobre esto. Por lo tanto, tiene mucho más valor que lo que diga yo, lo que digamos cualquiera de los que estamos aquí. Por lo tanto, la ciencia no se puede interpretar. La ciencia nos dice la realidad. Luego, sobre esa realidad, cada uno podremos dar nuestro matiz o lo que queramos hacer. Y he puesto en defensa de ellos, porque creo que están recibiendo de una manera absolutamente injusta una campaña de desprestigio y que todos los que estamos en el otro lado tenemos que apoyarles. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos los del medio ambiente? Pues del medio ambiente no solamente hablamos de pajaritos. Yo cuando empezabas en un trabajo, empezabas a hablar de temas de medio ambiente, decían, no, ya están los de los pajaritos. No, a mí los pajaritos me gustan, sí, es verdad. Pero es que nosotros como periodistas ambientales hablamos de cambio climático, hablamos de efecto invernadero, hablamos de la capa de ozono. Por cierto, capa de ozono. ¿Hace cuánto tiempo no escucháis una noticia de la capa de ozono? Tú eres muy joven, probablemente, ¿vosotros hace cuánto tiempo no escucháis hablar de la capa de ozono? Hace 12, 14, 15 años solo se hablaba de la capa de ozono, ¿os acordáis? Que se había aumentado. Ahora no. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está reconstruyendo, por decirlo de alguna manera, no está perdiendo tanta cantidad de kilómetros cuadrados y además hay otros factores que son los que se han dado cuenta que realmente son los que están influyendo, como son el cambio climático, el efecto invernadero, la contaminación del agua. Entonces, hay temas que pasan de un momento a otro, están en el ojo del huracán durante un tiempo determinado, pero en un momento determinado se para y se empieza a hablar de otros temas. Ya hemos asumido el tema de la capa de ozono. Lo que nos pasa es con el resto de los temas es por todo lo mismo. Contaminación del agua, contaminación del suelo, residuos urbanos, residuos industriales, sanitarios, nuclear, renovables. Las energías renovables. Todo el mundo habla de energías renovables. Hablamos de aerotermia, hablamos de fotovoltaica, hablamos de energías hidráulicas. Hay un montón. Ahora se empieza a hablar, y todos lo habéis escuchado, del hidrógeno verde. Pero si os dais cuenta, es un tema que ha ido entrando poco a poco. Ha ido entrando poco a poco. Pero bueno, los científicos dicen que una parte importante del futuro de las energías renovables pasa por el hidrógeno verde. Parece ser que hay una serie de problemas con el tema de la distribución del hidrógeno verde, pero que es un producto, un material cero contaminante. En el momento que se logre superar los temas de la distribución va a ser muy fácil de poder trasladar a coches, vehículos, calefacciones y tal. Bueno, va por ahí los tiros. También nosotros, los periodistas ambientales, hablamos de medio natural, de biodiversidad, de recursos hídricos, de deforestación, de certificación, de sequía. Pero siempre tenemos que buscar ganchos. ¿Sabéis? Hace unos años se celebró en España la COP. La COP es la conferencia mundial que se hace todos los años en un país del mundo. Se celebró en España porque en Chile, por cuestiones económicas, no se pudo celebrar y se celebró en Madrid. Datos importantes e interesantes. Yo lo fui a cubrir para el mundo. La verdad es que fue una experiencia personal increíble, la verdad es, no sé, yo creo, bueno, era quizás un sueño profesional. Y segundo, te das cuenta de las cifras que se manejan. Se acreditaron para la COP 2.900 medios de comunicación. Se enviaron más de 200.000 reportajes y superó el 1.000.000 de tweets. En la COP25 consiguió que el medio ambiente ocupara una posición de privilegio dentro de lo público. El director de la agencia de FEVerde, Arturo Larena, que es una agencia solamente dedicada a la comunicación ambiental, dijo que tuvieron más de 1.200 informaciones a lo largo de la COP. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que debemos buscar temas de actualidad. No podemos hablar siempre de las cosas del pasado. El lector, el oyente o el espectador necesita siempre que nos contemos cosas del día a día. Yo hablaba antes con Gema. A mí me preocupa lo que pasa en el Mississippi, pero me preocupa mucho más lo que pasa en el Arlanzón. Indiscutiblemente, porque cuando bajamos a la calle, cualquiera de nosotros a dar un paseo, vemos que el río está contaminado si hay un problema del río. Sí, me preocupa lo que pasa en el Mississippi, pero me preocupa más lo que nos pasa en nuestra casa, a pie de nuestra calle. ¿Vale? Otra de las cosas que digo aquí, que creo que también es curioso, también tenemos que pensar que el lector cada vez, digamos, la ciudadanía, cada vez
tiene más información. Entonces, el recurso de en invierno nieva y hace frío y en verano hace calor, yo creo que ya no vale. Tenemos que explicar por qué ya no nieva tanto, por qué ya no llueve tanto o por qué hace un calor extremo. Y eso damos por hecho que todos sabemos que hace calor en verano y que hace frío en invierno, pero cada vez va a menos. Tenemos que explicar por qué va. Pero es que nosotros, los periodistas ambientales, hablamos de muchas cosas que son muy raras. Hablamos de los gases de efecto invernadero. Si os pregunto qué son los gases de efecto invernadero, sabéis más o menos lo que son, podemos tener una idea aproximada de lo que sea. Pero si se habla del protocolo de Kioto, ¿os suena? Pues hace 20 años. El protocolo de Kioto fue aproximadamente hace 20 años, alrededor de unos 20 años. Fue un acuerdo, la primera vez que se dio un acuerdo de más de 100 países, en una de las COP que acabamos de hablar, se hablaba de que tenemos que limitar el uso de energías contaminantes. Hace 20 años. Y aún seguimos hablando de ello. De los derechos de emisión, ¿os suena? Sabéis que se compran, se venden en los mercados los derechos de emisión. El cambio climático, el efecto invernadero, y del car sharing. ¿Sabéis lo que es el car sharing? Bueno, en las ciudades como Valladolid, como Burgos, en Castilla yo creo que no hay ninguna, pero en las grandes capitales, car sharing es que tú puedes alquilar un coche por minutos. Tú te das de alta en una aplicación, tú te coges un coche eléctrico 100%, por ejemplo en Madrid, yo cuando bajo a Madrid, yo suelo utilizar el metro, pues si por circunstancias no puedo utilizar el metro, me cojo un car sharing, yo me lo tengo descargado y es un coche para compartir coche. Yo no tengo por qué comprarme un coche, yo alquilo un coche durante 17 minutos. O desde la estación de trenes hasta donde sea. Son temas que, lógicamente, tienen que estar ahí. ¿Nosotros por qué apostamos? Primero apostamos por que haya una frecuencia y continuidad en la información ambiental. Incidir no solo en los impactos del cambio climático, sino también en las causas y las soluciones. Ya está bien de hablar que hay un problema de cambio climático. Claro que lo hay, pero vamos a plantear soluciones, vamos a plantear desde un punto de vista racional, vamos a plantear qué posibles soluciones hay. Tenemos que propiciar un enfoque desde un punto de vista de justicia climática. Evidentemente, si no existe una justicia, hay una cuestión que lleva unos años en boga, que es la inmigración climática. Yo recuerdo perfectamente la COP de Madrid, hubo el presidente de un país del Pacífico, perdóname, pero no recuerdo el nombre, que dijo que en 25 años su país desaparecía por el calentamiento global, por la subida del nivel del mar de los mares, de los océanos. Y su país desaparecía. Si no tenemos una justicia climática, cual sea justo. O sea, leemos todas noticias en medios de comunicación y en Internet, obviamente también. Vemos que si toda nuestra basura electrónica se va al Congo o se va a no sé dónde. Ese es un tema que tenemos que entre todos, tenemos que ser capaces de frenar. Porque si nosotros estamos... Si no nos planteamos el cambio climático como una cuestión planetaria, no tenemos nada que hacer. Está muy bien que los europeos hagamos cosas, que vayan razonablemente bien, que en España hoy es el Día Mundial del Reciclaje, que los datos del reciclado en España van bien. Sí. Pero si nosotros lo hacemos bien y a 2 horas de avión las cosas no están funcionando, es una cuestión global. Si no somos capaces de plantearlo desde una cuestión global, no seremos capaces de solucionar el problema. Tenemos que difundir iniciativas que puedan vincularse con la ciudadanía. Periodismo crítico e independiente, divulgar la información científica, conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos, que los hay y todos lo estamos viendo. Y, por supuesto, buscar unas redacciones especializadas. Este es otro gráfico que además es muy reciente, de hace 2 semanas, 3 semanas, si no recuerdo mal. Cuando en los medios de comunicación se habla de cambio climático, CC es cambio climático, ¿vale? Cuando en un medio de comunicación se habla de cambio climático, perdón, se habla de medio ambiente, se habla de cambio climático en un 74% en las televisiones, un 78% en las radios, un 58% en la prensa y un 57% en los medios online. Pero esto es lo que a mí más me choca. Y cuando se habla de cambio climático, ¿quién habla? La primera columna, el 20%, bueno, en el caso concreto de la televisión son hombres los que hablan. El 20% son científicos, el 28% otros profesionales, desde un divulgador científico, fundamentalmente son divulgadores científicos. Un 14% política, administración pública, política, ONGs, ciudadanos y tal. En las radios, un 15%, bueno, son mujeres fundamentalmente las que hablan, 15%
científicos, 56% testimoniales. Pero ya en la televisión, en la prensa escrita, es mucho más complicado todo. 11%, 10% científicos, 22% otros profesionales. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? Mi opinión es que aunque tengamos profesionales en las fuentes preparados, con ganas de contar las cosas, el día a día les impide. Porque los medios de comunicación necesitan inmediatez. Estás en un medio de comunicación, estás en un periódico, estás en una radio, estás en una televisión, y tú levantas el teléfono y, oye, que soy de no sé qué emisora de radio. Necesitaba hablar dentro de 15 minutos que entro en directo con una persona. ¿Me lo puedes poner? Pues fíjate, está en clase. No lo puedes hacer. En una televisión tú tienes que mandar un equipo. Ahora con Skype, que afortunadamente, si os dais cuenta, muchos medios de comunicación utilizan el Skype o el Zoom y todo esto para entrar. Eso ha agilizado bastante las cosas. Pero bueno, es un tema de las cosas que a mí me resultan siempre curiosas. Fake news, todos sabemos lo que son las fake news y todos las recibimos. Hablamos de las redes sociales, pero habéis comentado que no sois muy de redes sociales, pero tenéis WhatsApp. ¿A que sí? WhatsApp es una red social. El 18% de la población española se informa por WhatsApp. El 18% de la población española. Terrible. Terrible. Porque todos recibimos infinidad de cosas, infinidad de bulos, infinidad de chorradas a través del WhatsApp. Luego voy a daros un pequeño decálogo para que entre todos podamos intentar parar estas fake news. ¿Vale? Lo que comentaba, la aparición de las redes sociales, la mensajería, este tipo de fake news, bueno, va a más. Las fake news, ¿por qué nos llama la atención? Porque se centran en alterar la verdad y destacar aspectos ideológicos, morbosos, historias protagonizadas por personajes o instituciones públicas relacionadas con hechos controvertidos y sorprendentes. Si os dais cuenta, cuando pasa cualquier cosa, al cabo de muy poco tiempo ya empezamos a recibir en nuestros grupos de WhatsApp algo de información sobre lo que está sonando en el mercado, lo que está sonando en la calle. Lamentablemente, y esto lo digo, lo subrayo, lamentablemente, los bulos, las fake news viajan mucho más rápido que la información. Muchísimo más rápido. Un bulo es capaz de viralizarse a nivel nacional, a nivel mundial, en cuestión de... Por más que tú quieras confrontar esa información, tú tienes que elaborar la información, tienes que prepararla, tienes que redactarla, tienes que escribirla, tienes que editarla, tienes que producirla. Por lo tanto, es uno de los grandes problemas que es de muy mala solución. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando leamos un periódico, escuchemos una radio, veamos una televisión o recibamos cosas por WhatsApp. Primero, tenemos que analizar el medio que lo ha publicado la noticia. Ahora, los haters, los que producen este tipo de noticias, están muy desarrollados. Mira, el vídeo más visto en YouTube a nivel mundial sobre el cambio climático es una fake news. El vídeo más visto en YouTube es una fake news. Y claro, todo el mundo, desde las instituciones, ha mandado correo a YouTube, oye, es quitarlo. Se amparan en el derecho a que cada uno puede decir lo que quiera. Pero es una fake news. Increíble, pero es la realidad, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es, tenemos que ver qué medio nos lo manda. Si vemos una noticia, tenemos que ver si realmente el medio existe o no existe. Muchas veces que te ponen El País y te lo ponen L y te quitan una letra para que tú caigas. Y caemos todos, ¿eh? La que no podemos levantar ninguno la mano. Suele ocurrir, pero sí que es importante. Tenemos que revisar la URL, que es donde nos va a dar la realidad de la información, ¿vale? Leer la noticia entera. Esto es importante, no dejarnos llevar solamente por el titular y hacernos varias preguntas. Digo, esto son cosas del día a día que podemos hacerlo. ¿Conocemos la reputación del medio? Hombre, yo si me leo un artículo del Diario de Burgos, me lo voy a creer. Pero si me lo leo del diario de no sé dónde, pues bueno, puedo investigar un poquito para ver si ese medio es de nueva creación, de no nueva creación, si tiene más información de este tipo, si tiene algo de contrapeso, que tiene algo de información relevante para que nos podamos creer. ¿Cuál puede ser el motivo por que se ha creado una noticia? También es importante, puede ser para desprestigiar a una persona, para desprestigiar a una institución o para desprestigiar un concepto, ¿vale? Y luego es importante, se ajusta el titular al contenido de la noticia. A veces se utiliza un titular muy llamativo y luego el contenido no tiene nada que ver. Es el famoso click-through. Cuando nos metemos en el teléfono, todos tenemos Google, ¿no? En el teléfono tú haces así y te empiezan una serie de noticias y te pone, no sé qué, imagínate que me gusta el fútbol, que no es mi caso,
pues la selección española ha ganado 17-0 a no sé quién. Y pinchas y no te hablan de la selección española, te empiezan a vender no sé qué película. Tengamos cuidado con este tipo de cosas. Localizar la fuente y comprobar de una manera su fiabilidad. Y esto es muy sencillo, esto es meter en Google una serie de informaciones. Puedes meter un titular en Google, pones entrecomillado, que así siempre te buscará las palabras exactas que tienes dentro de las comillas y puedes tener una idea. Que no la quieren clavar, no la van a clavar. Eso también contemos con ello, pero bueno, seamos un poquito más prudentes a la hora de hacerlo. Luego, comprobar muchas veces el formato. Yo creo que no ha pasado nada, sigue grabando. Ha sonado ruido, pero no sé si he tocado un poco la pantalla, por si acaso. ¿Vale? Muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay traducciones que es que cantan por sí mismas. Cuando tú ves una noticia, cantan por sí mismas. ¿Vale? Analizar las imágenes. A esto sí que es una cosa que os invito a que lo hagáis. Meteros en Google Imágenes y tienen un comprobador de imágenes falsas. No sé si recordáis, yo no entro en política, que cada uno piense lo que quiera, que somos un país libre, afortunadamente. Pero hay una imagen muy gráfica, muy gráfica, en el cual se ve al príncipe Carlos, creo que es, el príncipe William, que antes no me salía, el enfoque de la noticia. Lo he contado antes, pero lo cuento ahora otra vez. Se le veía así y parece que estaba haciendo, son dos fotografías, uno desde aquí y otro desde aquí. Se hace una fotografía desde aquí y se ve claramente que está haciendo así, pero desde aquí parecía que estaba haciendo una peineta. Entonces, todo tiene un segundo punto de vista, todo tiene un toque en función de la maldad o no maldad que tengamos, ¿vale? Y luego, siempre, y además que son gratuitos y son de muy fácil uso, siempre se puede consultar en maldita.es, en Neutral o en verificar Radio Televisión Española. ¿Tenemos duda con la noticia? Lo podemos meter en la página web de ellos y ellos nos dan al cabo de X minutos, nos dicen, es una fuente es fiable, la fuente no es fiable. Ellos nos dicen si es verdad o es mentira. Y te dan 4 o 5 pautas para que tú te puedas hacer la idea de si te puede parecer interesante o no seguir leyendo esa información. ¿Vale? Este es un pequeño decálogo que lo creó Antonio Calvo Roy, que es uno de los periodistas de... ¿Sabes? Profesor, es maestro de periodistas y a mí me encanta. Lo voy a leer textualmente. Cuando recibimos, sobre todo por WhatsApp. Aplicable para todo, pero por WhatsApp. Es interesante. Desconfía hasta de ti mismo. Si una noticia te parece cierta solo porque confirma tus gestos, tus sesgos, desconfía. Qué casualidad que coincide con mi forma de ver las cosas toda la noticia que recibo. Qué casualidad, ¿no? Tantas casualidades creo que no tienen que existir. Desconfía de quien habitualmente manda falsedades. Haz tu propia lista negra de embaucadores. Gluguea lo llamativo, lo que decías, ponlo entre comillas. No leas solo el titular y ponlo en el buscador. Si es cierto, otros lo habrán contado ya. Contrasta las informaciones raritas. Ya sabes que así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una noticia muy rara exige ser contrastada por partida doble o triple. Mira de dónde vienen las cosas, el nombre, la imagen que tengan. No des créditos anónimos. Y tampoco te creas que por tener un logo conocido, lo que diga viene de esa firma. Puede haber sido manipulado. Hay muchos casos por ahí en el cual se pone un trozo de información con el logotipo del medio que sea y luego es que eso se puede falsificar. Con cuatro pautas, cualquiera de los que estamos aquí, con un ordenador normal, podemos falsificar una noticia. Escoger el color corporativo, poner la tipografía corporativa, que todos los medios lo tienen, lo puedes sacar y poner el logotipo. ¿Vale? Desconfía si en vez de apelar a tu inteligencia, es una información que apela a tu corazón o a los bajos instintos. Si te conmueve mucho, quizás sea falso. Casi todas las fake news te van contra esto, no te van contra esto. Y el corazón es mucho más manipulable que la cabeza. Porque luego si nos ponemos a pensar, decimos, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Si te piden que te lo creas, desconfía. Si cita fuentes rarunas, desconfía. Si tiene números, piénsalos fríamente si son disparatados. Inversión de 750.000 millones de euros en comprar bicicletas en el Ayuntamiento de Lérida. Parece que no tiene sentido común, ¿no? Pero bueno, que levante la mano de los que estamos aquí, quien no ha recibido cosas de estas raras por WhatsApp. Todos, yo la puedo levantar porque también la recibo, ¿no?
Si es una nota de WhatsApp y te pide que lo compartas con todos tus contactos por el bien de la humanidad, seguro que es una trola. Seguro que es una trola. Consulta a los mentidores oficiales, habituales, maldita, neutral, cívico, agencia F, tal. No compartas tonturas. Y esto, por último, que me gusta también remarcarlo, como dice Antonio. Por cierto, no hace falta utilizar eso de fake news. Tenemos un gran idioma. Aquí podemos hablar de bulos, de bolas, de camelos, de patrañas, de trolas, de infundos, de fraudes, etc. Dejemos de utilizar palabras en inglés cuando tenemos un vocabulario que es tan rico como es el castellano para poder hacerlo. ¿Vale? Por último, por penúltimo, sin periodistas no hay periodismo. Y sin periodismo no hay democracia. Los periodistas de todos los sectores somos el contrapeso al poder. Tenemos que ser capaces de transmitir información veraz, información fehaciente y, sobre todo, información válida y que el lector quiera leerla. Me he pasado una diapositiva que no quería dejar de hacerlo. Vale, no me la he pasado. Bueno, estas son mis redes sociales, este es mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, curiosidad, tal, será un placer contestaros. Y ahora abrimos debate. Por favor, preguntarme, que es la parte que más me gusta. Más estamos en confianza con que nos podemos poner nombre y apellidos todos y podemos hacernos las preguntas que consideréis. Yo voy a responder con la misma naturalidad con la que hablo. No me escondo nada. El tema que al principio has comentado sobre el agua, que es un problema de carencia. Muchas veces nos gusta ser positivo, casi como una forma de vida, no sé, útil, ¿no? Decir, no hundirme. Y claro, pues muchas veces pienso que las nuevas tecnologías puedan ser capaces de agua del mar, desalinizarlo para poder utilizar, no sé hasta qué punto es de uso, o no sé si tú a lo mejor puedes decir eso es imposible, hay alguna posibilidad de que se descubra una tecnología capaz de desalinizar el agua del mar. Ahí, España es potencia a nivel europeo, a nivel mundial en desalinizadoras. ¿Pero sabéis cuál es el problema de desalinizadoras? Que no son... Ese agua no es válido para regar el campo. Sí para consumo humano, pero no para la agricultura. Y la agricultura y la industria son dos de los sectores económicos que más demanda de agua tienen. Por lo tanto, una de cada cuatro hectáreas, son datos oficiales, una de cada 4 hectáreas en nuestro país son de regadío. Y las producciones de regadío son mucho más importantes que las producciones de secano. ¿Tiene sentido que se sigan concediendo, porque son concesiones por parte de la administración, tiene sentido que en un país que se lleva 60 años diciendo que va a ser el país con más problemas de desertificación a nivel europeo, como es España, por la cercanía con Marruecos, con los desiertos que están en África, ¿tiene sentido que se sigan dando hectáreas de regadío? No, desde mi punto de vista, que mejor no tiene demasiado sentido. Otra cosa importante. ¿Habéis escuchado hablar de los kibbutz israelitas? Los kibbutz israelitas llevan 40 o 50 años en el desierto creando auténticos vergeles. Han desarrollado técnicas que ya son populares, quiero decir, que cualquier país tiene acceso ahí para los famosos regadío gota a gota. ¿Qué hacen? Plantan plantas, cereales, lo que sea, plantan de tal manera que con muy poca cantidad de agua puede tener una gran productividad. Pero además no plantan cualquier cosa, plantan aquellos productos que realmente pueden ser capaces de asentarse y de florecer y de crear riqueza y valor dentro de un desierto como es Israel. Pues os animo a que os metáis en Google Maps. Meteros en Israel. Vais a ver la cantidad de zona verde que hay. Dices, pero ¿cómo es posible? ¿Te lo imaginas? Todos tenemos unos conceptos de país, mucho desierto, con poca vegetación. Meteros en Google Maps. De verdad, es una posibilidad. Por lo tanto, por responder a tu pregunta, el hombre no ha sido capaz de crear el agua, de crear o de fabricar agua, pero sí que hay desalinizadoras, sí que se puede, y se ha hecho durante muchísimo tiempo, y se sigue haciendo, puede extraer el agua, pero ese agua no es óptima para el regadío de cereales, de alfalfa, de trigo, de diferentes temas.
también decía sobre el final de la veracidad de las noticias por parte de los periodistas, que son periodistas contrastados y muy buenos, pero depende del medio, por la circunstancia o yo que sé qué, para fiarte de una noticia, y entendías que igual tenemos que contrastar 3 o 4 periódicos, o 4 fuentes o 5, para luego nosotros inclinarnos por lo más fehaciente que nos pueda parecer. Y eso que se supone que son periodistas de prestigio, en periódicos o en televisiones nacionales, sin embargo, no están diciendo lo mismo. Sí, hay veces que coges la prensa del día y que no esté en el mismo país. Ves 4 portadas de 4 periódicos nacionales y dices, no, esto no es, vamos, que este es de Francia, este es de Portugal, este es de Inglaterra y este es de España, porque cada uno cuenta una cosa. Pero al final no existe una verdad absoluta. Los periodistas tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra ideología, tenemos nuestro pensamiento. Evidentemente, tú si estás en un medio de comunicación X, por no poner ningún ejemplo, sabes sobre qué temas no debes de tratar o cómo debes de tratar otros temas. Eso es una evidencia. Pero tu información tiene que ser 100% fiable. Porque si no somos capaces los periodistas de hacer eso, yo creo que hay magníficos periodistas en este país y en esta comunidad buenísimos. ¿Vale? Si no somos capaces de transmitir la verdad que vosotros como lectores, como espectadores, tenéis que sentiros seguros de cuando hay una noticia publicada en el Diario de Burgos o en cualquier otro de los medios que hay en Burgos, tenéis que saber que esa información es cierta. Si no tenéis esa confianza, es que estaremos haciendo algo mal nosotros. Que también somos muy endogámicos, muchas veces nos tendemos a proteger. Pero yo creo que hay magníficos profesionales. Evidentemente, la línea editorial te la marca tu director. Y tú estás en cadena serie y sabes que hay temas que no debes de hablar. Estás en Es Radio y sabes que hay temas que no debes de hablar. Estás en COPE, sabes que hay temas que no hay que hablar. Y si estás en Onda Cero, sabes que hay temas de los cuales no debes de hablar. Pero eso no es hacer un mal trabajo un periodista. Y aquí sí que hago la defensa de mi profesión. Entiendo que no nos estás atacando, Entiendo que no nos estás atacando. Pero sí que creo que a mí me gustaría mucho escribir en un periódico Elegin, que ya no existe, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Las cosas como son. Entonces tú también tienes que saber en qué medio estás trabajando y sabes hasta dónde debes llegar, pero siempre con honradez y con criterio. Eso nadie te lo tiene que quitar, estés en el medio que estés. Es que con profesionalidad, con lealtad y con rigor. ¿Sí he respondido a tu pregunta? Sí. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? Si no... Yo sobre ese aspecto quería comentar una cosa. Muchos ciudadanos tenemos el problema, no sé qué porcentaje, muchas veces terminamos leyendo, escuchando lo que queremos. O sea, que yo pongo la radio y pongo la copia master dependiendo de lo que yo quiera escuchar. Ya no sé muy bien si te están contando la verdad o no, pero... sí. Es así, 100% de acuerdo. Al final leemos, oímos y vemos lo que queremos leer, oír y ver. Porque al final no queremos que nos digan que vayan en contra de nuestro corazón o de nuestra forma de pensar. Exacto. Tú escuchas algo para reforzar tu idea. Es el ser humano, Es lo que es el ser humano. Puede ser un problema. Sí, pero es humano. Al final, yo no digo que no leamos 4 periódicos todos los días, pero ahora con Internet, pues por lo menos podemos tener una amplia información en el teléfono móvil o en el ordenador de nuestra casa, podemos tener un abanico un poco más amplio de informaciones y luego que seamos nosotros capaces de ser críticos y de intentar discernir lo que es la realidad de lo que no es la realidad. No de nuestra realidad, sino de la realidad. Por más que digan que no existe cambio climático, el cambio climático existe. No entenderemos y no podemos aceptar que nadie lo piense. Eso creo que es una premisa. Igual que ahora mismo es de día. Hay cuestiones que son absolutamente así. No hay que darle más vueltas. Luego todas las interpretaciones que podamos hacer. Pero estoy todo de acuerdo contigo. Leemos lo que queremos leer. Escuchamos lo que... Pues si tú eres del Madrid, pues sabes que tienes que comprar el Marca. Si eres del Barça, pues tendrás que comprar el Sport. Esto es así. Y a partir de ahí, pues si eres de un color, eres de otro, pues ya sabes lo que te gustaría. Pero lo ideal es que podamos tener una amplia información y discernir la realidad de lo que no es la realidad. Pero eso al final ahora con Internet, igual que Internet tiene más cosas buenas que cosas malas,
Ahora con Internet, con los periódicos online que todos tienen, es verdad que tienen su versión de pago, pero bueno, pero para leerte el titular y 4 líneas, que son las que te dejan antes de pagar, está bien. Pero también hay que comprar periódicos. Hay que comprar periódicos porque... Ahora lo tenemos ahora con la revolución encima. Y si nos queremos poco de todos los medios, vamos a todo lo que hay, con la inteligencia artificial, que nos vamos a ver. Por ahora sí que no vamos a saber si este descubrimiento nos está diciendo esto, o es una mentira, o nos lo está poniendo en boca de otro. Bueno, pero no tengamos... Es una forma de hablar, ¿vale? No tengamos miedo a los avances. A mí la inteligencia artificial, yo he cacharreado un poquito con el chat, y a mí me parece increíble. Me parece increíble, me parece alucinante, me parece de ciencia ficción. De verdad, me parece de ciencia ficción. Pero tiene una cantidad de ventajas. Tiene una cantidad de ventajas. Pues, ¿por qué se creó la pólvora? Los chinos. La pólvora era para hacer fuegos artificiales y para ayudar en la construcción de. Lo que pasa es que luego se ha mal usado. Se ha utilizado para atacar a otras personas. Pues esto yo digo que se ha aparecido, pero las nuevas tecnologías yo creo que son beneficiosas. Que ahora mismo a ti nos pasa algo de salud y te puede conectar el mejor médico cardiólogo que hay en Nueva York y te puede estar atendiendo estando tú en Burgos. Yo creo que tenemos que hacer un uso razonable de las cosas nuevas, no tenemos que tener miedo, sí que tenemos que tener un poquito de precaución. Yo he cacharreado un poquito, a mí me ha encantado, sinceramente, me ha encantado, ¿eh? Pero poco a poco, hoy ha salido una noticia, creo que fue ayer, que puedo hacer un doblaje de voces. ¿Qué dices tú? Que mi voz la puedo poner, estos señores de la URSS, puedo poner mi voz en vez de mi voz, puedo poner la voz de Luis del Olmo o de Iñaki Gabilondo. Pues esas cosas dan miedo. Pero bueno, lógicamente, si hacemos un poco caso a lo de los bulos, todas esas cosas nos pueden ayudar a intentar detectarlo. Insisto, los malos son muy buenos haciendo las cosas malas. Entonces tenemos que tener una capacidad de crítica para poder discernir las cosas. Pero además todavía la inteligencia artificial es más común cuando es una noticia o una información que es muy reciente, el mismo chat te dice, esta información es demasiado reciente, mis fuentes son genéricas de un conjunto de información general y solo tengo conocimientos de lo que ha pasado más atrás de 2020. Lo que sea reciente puede ser una aproximación, pero no tiene que ser real. Entonces te dice, lo bueno es que le puedes decir cuáles son tus fuentes o cuáles son los principales autores. O sea, es más por la utilización que tengamos nosotros de esas herramientas. El mal uso de las el mal uso de las cosas. Al final es una cuestión de un mal uso de las cosas. Si somos capaces de discernir lo bueno de lo malo, que yo creo que tenemos todos. Eso es imposible. Pero ese es el quid de la cuestión. Puede ser más cierto que esto. Pero corazón, tú lo acabas de decir, el corazón, hay que intentar en determinados temas que sea la cabeza la que prime. Porque al final, ¿qué nos cuesta coger el móvil y pum, lo paso a mis contactos? Y luego dentro del cambio climático también, o sea, hay los periodistas, no es que, claro, como se habla tanto y no se pone de acuerdo con lo que están diciendo los unos, ya no a nivel europeo, sino que se tiene una globalización, es que los americanos dicen, no, pues oye, nosotros no estamos de acuerdo con el cambio de Kioto que había dicho antes, o los chinos, que tampoco eso. Tiene que ser una cosa global, una coordinación, pues de acuerdo con los países. Sí, pero todo el mundo. Permite. Esto nos tendríamos que concienciar, no, para nosotros, si los españoles o los europeos están completamente eso, imagínate los americanos, los chinos y los japoneses, les tendría que pasar lo mismo también. Pero yo... Por intereses al final, prima más el interés de la mayoría de las cosas que el sentido común de la realidad. Es
es igual que en lo político que en todo, ¿no? Tenemos dirigentes que prima más los intereses particulares que los intereses nacionales. Pero, bueno, yo creo que nadie puede dudar que existe cambio climático, porque es una premisa, desde mi punto de vista, indiscutible. El cambio climático es una realidad. Tú hablas de China. Siempre hay un recurso muy típico de aquellos que tienen ciertas dudas con el tema del cambio climático, y yo por lo menos siempre diría el mismo argumento. No, es que los chinos que son los más contaminantes, después los americanos, después los rusos, después los brasileños. Sí, totalmente de acuerdo. Son los más contaminantes. Pero ¿quién fabrica todo lo que compramos nosotros? ¿Nos interesa que China siga produciendo barato? Entonces, yo creo que es un cambio de nuestros hábitos. Si nosotros no somos capaces de cambiar nuestros hábitos, esto no va a cambiar. Es que China ¿qué tiene? Tiene una población de 1.200 millones de habitantes, por lo tanto, la mano de obra es más barata. Segundo, las leyes medioambientales que tienen en China no son las que tenemos en Europa. Pero es que Europa no se las exige. ¿Por qué? O los americanos se las exigen. ¿Por qué? Porque nos siguen fabricando los teléfonos iPhone a un precio que se pueden comprar. Nos siguen fabricando una camiseta a un precio que se puede vender. O nos siguen fabricando un coche, una parte de un coche a un precio que se puede comprar. Por lo tanto, está muy fácil decir, no digo por ti, digo en general, y voy a decir, no, es que los chinos son no sé qué. No, pero los chinos son la fábrica del mundo. Por lo tanto, si nosotros dejamos o exigimos como ciudadanos, pues yo creo que hemos perdido la perspectiva. El ciudadano tiene mucho más fuerza de la que nos imaginamos. Nocilla, pongo un ejemplo, Nocilla. Si tenéis Nocilla, o para quien sea, si os dais cuenta, pone tema de aceite de palma. ¿Por qué? ¿Qué queréis? Que alguno, forma de hablar. ¿Pensáis que el presidente de Nutella dijo un día, de Nocilla, perdón, dijo un día, vamos a poner esta campaña y tal? No. Y los estudios de mercado se empezaron a dar cuenta que la población está dejando de comprar nocilla, pues está muy sensibilizada con el cambio climático y con la deforestación que se está produciendo con el aceite de palma. Que se dieron cuenta que, oye, o cambiamos o dejamos de vender. Fueron inteligentes, escucharon, tuvieron las orejas bien abiertas. Sobre todo tuvieron la humildad para decir, a ver si nos estamos equivocando y lo estamos haciendo mal. Es un ejemplo claro que lo tenemos en cualquier lineal de cualquier supermercado. Ponen bien grande. Entonces, el cambio climático es indiscutible, que China es la mayor productora de gases de efecto invernadero, totalmente de acuerdo, pero es por culpa de los demás. Eso quiero que quede claro, es por culpa de nosotros, de todos, que somos los que compramos las cosas, queremos comprarnos un teléfono iPhone de último modelo a 1.500 euros en vez de 18.000 que costaría si lo fabricáramos en España, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, no seamos cínicos, todos, y dejemos de echar la culpa a los demás. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Nosotros podemos cambiar las cosas desde nuestro pequeño microámbito. Por supuesto, reciclando. Por supuesto, ahorrando agua, por volver al tema del agua. Por supuesto, haciendo las cosas, no comprándonos 17 camisetas todos los años. Es que antes se remendaba. Mi abuela nos cosía las rodilleras en los pantalones, o las coderas en los jerseys del colegio. O mi madre lo hacía. Ahora, es que vale 10 euros la camisa. Compro otra y la tiro. Entonces, rasguémonos las vestiduras hasta un punto, pero que seamos conscientes que esta situación la hemos generado el ser humano. Los de Burgos, los de Tokio, los de Brasilia, los de Santiago de Chile y los de Murcia. No han sido los chinos o los americanos. Yo tengo una cuestión sobre lo que has dicho antes, de que las noticias de cercanía y del entorno, a mí esa cuestión se me pone en duda por luego la precariedad que hay en el sector periodístico. Yo tengo un par de amigos que intentan ser fotoperiodistas y que son del ámbito rural y que intentan mostrar el ámbito rural, pero luego a la hora de intentar mostrar grupos a nivel nacional o a nivel local, les es imposible. Porque las agencias de contratación les pagan a 2 céntimos la foto, aunque ellos ganen más, y tener un medio o a través de redes sociales generar una visión propia suya que las presentaciones de sus páginas, etcétera, es posible. Por lo cual, a mí me falta como
ese nexo entre lo que es la comunicación y el periodismo a nivel general en las grandes agencias, con realmente que las fuentes de información y los periodistas de la ciudad no tengan capacidad de mostrar la realidad. Entonces, es complicado, la precariedad laboral existe, pero igual que existe el periodismo, existe en otros sectores, evidentemente, ¿no? Ahora digo, estamos hablando aquí de periodismo, pues evidentemente existe una complicación muy grande. Los corresponsales cobran 4 pesetas por una pieza publicada, no se les paga el desplazamiento, pues evidentemente, eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, ahora mismo lo que pasa es que todos aquellos jóvenes, además aquí en la universidad tenéis el tema de audiovisuales, es crear una buena plataforma, crearte un buen blog, hacer buenas fotografías, dedicarle tiempo a tus fotografías. Y hace un tiempo, Luis del Olmo, creo que de los grandes periodistas de este país, en radio, decía que cómo se podía llegar a ser periodista, ¿no? Y él decía que en su época, digamos, es difícil traspolarlo, ¿no?, a nuestra situación actual, pero cojamos la idea. Él recomendaba a todo el mundo que leyera todos los periódicos que pudiera y más, y que escribiera muchas cartas al director. Escribiera muchas cartas al director, a todos los medios que pudiera. Una buena redacción, con una buena... Y era una forma que, bueno, que si tienen oídos los medios de comunicación, que tienen que tenerlos, pues a lo mejor hay de hecho, este señor lleva escribiendo no sé cuántas cartas de director, están bien escritas, podría ser un camino. Pero ahora con la nueva tecnología yo creo que tienen un buen blog, dedicándole tiempo al blog, dedicándole tiempo a mí me gustan mucho, por ejemplo, los podcasts. Los podcasts me parece que tienen una viralidad alucinante. Alucinante. De hecho, las grandes empresas de comunicación de este país están apostando por el tema del podcast, ¿no? Por algo será. Pero podcast, una página web, unas buenas redes sociales, teniendo claro que no puedes poner lo mismo en Facebook que en Twitter, teniendo claro que lo que pones en LinkedIn no lo puedes poner en Instagram, TikTok, me parece maravilloso. Switch me parece alucinante. Me parece alucinante. Yo me enganché por Ibai. Sí, no tengo ningún problema de conocerlo. Me pareció un fuera de serie. Un tío que, aparte del imperio que ha creado, ha demostrado que es un tío inteligente y que ha sabido conocer a la perfección cómo son las nuevas tecnologías. Y hace mensajes solamente para Twitch. Tú ves alguna de sus... Se tiran 4 o 5 horas transmitiendo en directo un concurso de globos. Sí. Entonces dices, anda la leche. Es que no escuchas, es que es entretenido. A mí no me gustan los globos, pero me resulta entretenido escucharlo. Entonces, los compañeros que dices tú, un buen blog, dedicarle mucho tiempo, las fotografías, no tocarlas demasiado y ser muy constantes. Yo creo que la profesión, como en todas, pero en el periodismo quizás un poquito más, hay que ser muy constante. Y bueno, y hacer las cosas bien, con criterio, con objetividad, con lealtad y con rigor. Yo creo que esas son un poco las pautas que llevo yo en la profesión. Yo no miento jamás. Puedo no contar toda la verdad, pero jamás miento. Porque en esta profesión, el día que mientas, te van a cazar siempre, seguro. Es una cuestión de 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, pero te van a cazar. Entonces, eso, tu prurito profesional se te ha acabado. Entonces, yo jamás en mis 15 años en comunicación ambiental, pero 10 años, 11 años en otro tipo de comunicación, jamás he mentido. Se está grabando porque puedo ser absolutamente realista. Puedo no contar toda la verdad. A mí cuando me llaman, oye Javier, necesitamos esta información, pues no te lo puedo dar. ¿Por qué? Bueno, porque no la tenemos desarrollada, porque no es el momento. Siempre cuento la verdad. Porque si no, a mí me gusta mirarnos a la cara a los que estáis aquí, no quiero que mañana ir con la cabeza agachada. Hay que sentir su eso. Pero bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros, que tenemos que estamos todos en el mismo bando. Estamos todos en el mismo bando, que es el bando de la Tierra, del planeta. No hay 2 bandos. Solo hay un bando, que es el planeta. Y luego a partir de ahí habrá muchos subbandos, pero el bando común es el que tenemos, ¿vale? Muchísimas gracias por acudir y bueno, lo hemos pasado bien un rato, hemos charlado, al final es conversación que yo creo que es la parte más interesante y más divertida y a mí que más me enriquece escucharos, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.